Bienvenidos a Cerro Verde, una mina a tajo abierto que produce cobre y molibdeno. Primero, nuestro equipo de geología construye y actualiza constantemente un modelo geológico que identifica las zonas donde se encuentra el mineral. Con esta información, los ingenieros planifican la extracción del mismo y los procesos de la operación de minado. Perforación. Se inicia con la perforación utilizando maquinaria especializada. Se realizan perforaciones de 16 metros de profundidad y 27 centímetros de diámetro. En cada hoyo se coloca el anfo requerido para llevar a cabo la voladura. El espacio libre se llena con material fragmentado y, de ser necesario, se usa un tapón que cierra herméticamente el área a ser minada. En Cerro Verde realizamos una voladura por día, la cual es producto de varias microvoladuras secuenciales que nos permiten conseguir el material necesario, de forma controlada, y mitigar la emisión de polvo. Carguío. Durante la etapa de carguío, se recoge el material minado utilizando palas eléctricas. Este se coloca en camiones de acarreo, los cuales pueden transportar entre 240 y 300 toneladas. Acarreo. Estos camiones lo trasladan a distintos puntos dependiendo del tipo de material. El material lixiviable es llevado al proceso de chancado y posteriormente aglomerado. El material con menor contenido de cobre se lleva directamente al pad de lixiviación. El material con sulfuro primario es llevado al circuito de chancado del proceso de concentración. Y el material estéril es transportado al depósito de desmonte de mina. En Cerro Verde, obtenemos concentrado de cobre y molibdeno gracias a los procesos de concentración y flotación. Previo a esto, hay una etapa de chancado donde reducimos el tamaño de las rocas para que el cobre y el molibdeno queden expuestos. Mediante fajas transportadoras, el mineral triturado es llevado a la pila de almacenamiento, desde donde se envía a las chancadoras secundarias y terciarias para continuar reduciéndose de tamaño. El producto del chancado terciario pasa a los molinos de bolas, lugar donde se reduce aún más para obtener un tamaño de 150 micras aproximadamente. En los molinos se adiciona agua al mineral para formar una pulpa y poder continuar con el proceso de liberación del cobre y molibdeno. Luego del chancado y molinos, pasamos a una etapa química para colectar dichos minerales. Esta es la etapa de flotación. El material ingresa en unos tanques que cuentan con agitación mecánica, permitiendo el ingreso de aire, lo cual produce burbujas que ascienden hacia la superficie. Estas burbujas llevan las partículas de cobre y molibdeno. A esto se le conoce como concentrado bulk. El bulk es enviado a la planta Moli para separar el cobre del molibdeno. Ahí, en unas celdas de flotación, se separa el concentrado de cobre del concentrado de molibdeno. El mineral resultante es enviado a un espesador de concentrado de cobre y a uno de molibdeno respectivamente. Luego, ambos concentrados son enviados a un proceso de filtrado para obtener la humedad adecuada para el transporte de ambos productos. Mediante fajas, el concentrado de cobre es depositado en contenedores sellados, mientras que el concentrado de molibdeno se coloca en bolsas cerradas de 2 toneladas de capacidad, y así están listos para ser transportados para su comercialización. Recuperación de agua. Durante la producción, realizamos un proceso de recuperación de agua en 2 etapas. En una primera etapa, recuperamos el agua de los espesadores de concentrado de cobre y molibdeno, y en una segunda etapa, se recupera del relave final que proviene de la etapa de flotación. El proceso de hidrometalurgia consiste en extraer óxidos o sulfuros secundarios de nuestros tajos para llevarlos al proceso de lixiviación y obtener cátodos de cobre. Cuando nuestros camiones llegan a la chancadora primaria de hidrometalurgia, descargan el mineral que es triturado a un tamaño de entre 20 y 25 centímetros de diámetro. Este es trasladado primero a una pila de almacenamiento, para luego pasar a las chancadoras secundaria y terciaria, con zarandas que permiten cernir dicho material. El fino avanza hacia la siguiente etapa y el grueso retorna a tolvas de paso para volver a ser triturado. El material fino ingresa a unos tambores aglomeradores donde se le adiciona ácido sulfúrico y agua para formar glómeros. El material aglomerado es transportado a la plataforma de lixiviación, donde se deposita radialmente en la parte superior del pad, creando una capa de 8 metros de altura.
El material apilado es regado por una solución lixiviante que se filtra a través de las capas de dicho material e impregna el cobre que tiene en él. La solución resultante es conocida como PLS, solución enriquecida en cobre. El PLS es conducido a una poza de colección para luego ser bombeado a las pozas de almacenamiento de la planta de extracción por solventes SX. El proceso de extracción por solventes inicia cuando el PLS proveniente de lixiviación se mezcla con una sustancia que permite extraer cobre. Esta solución enriquecida en cobre pasa al siguiente proceso en la planta de electrodeposición. En el proceso de electrodeposición, usamos 49 ánodos y 48 cátodos. Los ánodos son una aleación de plomo, calcio y estaño, mientras que los cátodos son de acero inoxidable, los cuales se sumergen en el LS y se les aplica electricidad. Con esto, las partículas de cobre se juntan y después de 24 horas, forman unas láminas de 8 kilos cada una. Estas láminas las conocemos como láminas de arranque, las cuales pasan por una ensambladora semiautomática en la cual se les coloca una barra y orejas de cobre. Posteriormente, se vuelve a repetir el proceso usando las láminas de arranque y en vez de 24 horas, el proceso dura entre 6 a 10 días. Después de los cuales obtenemos el producto final. Un cátodo de cobre de 99.99% de pureza y de un peso aproximado de 100 kilos. Concluida esta etapa, los cátodos se limpian y luego se pesan y se empacan en grupos de 24, quedando listos para ser comercializados. Una vez completado el proceso de producción, se procede con el transporte de concentrado de cobre. Mediante fajas y mangas telescópicas se vierte el concentrado en contenedores que tienen una capacidad de más de 14 toneladas métricas. Estos se sellan herméticamente y se transportan por una carretera privada hacia la estación de transferencia La Joya. Cada camión puede llevar entre 2 a 6 contenedores. Con el uso de grúas, los contenedores se colocan en un tren que lleva el concentrado hasta el puerto de Matarani. Ahí el mineral es llevado hacia un almacén cerrado, el cual tiene una capacidad de 150.000 toneladas. Finalmente, con fajas tubulares transportadoras, el concentrado de cobre se lleva hasta las bodegas de buques y está listo para ser llevado a su destino final.